Bueno, así que hoy entendemos y sabemos que la sociedad actual en México, en Morelia, en todo el mundo, la sociedad de hoy necesita familias sanadas, familias restauradas y fortalecidas en la fe. No solamente es para esta generación, ha sido siempre. Eso es lo que la sociedad necesita. Si mientras la sociedad no tiene familias sanas, restauradas, que caminan en fe, en Cristo, es una sociedad que se corrompe, que se pervierte, que finalmente la corrupción la va a llevar a la destrucción. Y así podemos verlo en la historia. Así ha sido con todos los imperios. Tienen un momento de crecimiento, de auge, llegan a lo máximo y cuando están en la cumbre comienza el deterioro, ¿verdad? Por muchas de las perversiones que se dan, estando en el poder, en la autoridad, llenos de riquezas, de influencia, etcétera. Allí viene, se pierden los valores, se pierde la conciencia, porque se convierte el dinero y los bienes en el Dios. Se sustituye a Dios por los bienes, por el dinero, por el poder. ¿Sucederá eso hoy? Está sucediendo, ¿sí? Esta sociedad en la que nos ha tocado vivir está deteriorándose constantemente y parece que no hay nada que la detenga. Entonces, ¿de dónde va a venir la luz? De la iglesia de Cristo, de los entendidos, de los que buscan la justicia de Dios, de los que la han recibido. Los bendecidos han de bendecir, han de ser luz para las naciones. ¿Qué es entonces la restauración familiar? Todos anhelamos que no solamente sea yo el que sea salvo, que no solamente yo conozca a Dios. Yo creo que a ti te pasó como a mí. En cuanto recibimos de Cristo y vamos teniendo alumbrado el entendimiento, queremos que todos nuestros seres queridos reciban. Y muchas veces no hemos tenido la prudencia de saberlo hacer. No hemos tenido el entendimiento para hacerlo correctamente. Y hemos entrado muchas veces en conflicto con los familiares por asuntos de religión, en una confusión, ¿sí? Los hijos de Dios no predican una religión. Los hijos de Dios no queremos cambiar a las personas de religión. Los hijos de Dios no practican una religión, ¿sí? Los hijos de Dios están en la vida del Espíritu. Y lo que queremos dar a conocer es la vida de Dios, la vida del Espíritu, no la religión. Vamos a respetar la religión de las personas, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de todo el mundo. Puede tener la religión que desee, según el entendimiento que tenga o la herencia que tiene de los padres, la enseñanza que le dieron. A todos nos pasó así. Entonces la religión son rudimentos del conocimiento de Dios, pero que están todavía lejos de la verdad y que muchas veces se corrompen y se pervierten. Entonces Dios no busca que a sus hijos vengan a una religión. Él busca que le conozcan de una manera personal y que ese conocimiento traiga revelación a nuestras vidas y entonces caminemos en el Espíritu, ¿verdad? Pero nos ha costado trabajo en el proceso ir aprendiendo esto. Y a lo mejor en un principio con los familiares ha sido de conflicto, ¿sí? Quisimos compartirles de Cristo o quisimos agarrarlos a bibliazos o quizá quisimos llamarles ignorantes, religiosos, y entonces la cosa fue al revés. En vez de que aceptaran nuestra transformación, pues nos rechazaron y vino el conflicto y vino las barreras. Entonces es importante entender cómo debe ser. Por eso estamos profundizando en esto. ¿Cuál es la actitud que debemos tener como hijos de Dios? ¿Cómo debemos acercarnos? ¿Cómo debemos compartir? ¿Cómo debemos vivir? Porque no se trata solamente de que hablemos, se trata de que tengamos diferentes actitudes, diferentes maneras de hablar, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de relacionarnos, para que los demás vengan al conocimiento de Dios. Todo esto es importante revisarlo. ¿Qué es la restauración familiar? ¿O en qué consiste?
Podemos definirlo como el proceso de sanidad. La restauración es el proceso de sanidad, de perdón, de reconciliación y de restablecimiento del orden divino. Lo que se había perdido en un principio, allá en el Edén, es restaurado por Dios en nuestras vidas, y de nuestras vidas extenderlo a la familia, ¿sí? Entonces ese perdón, esa sanidad, esa reconciliación va a ir dirigida a restablecer el orden de Dios en las familias. Que el reino de Dios sea establecido. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero antes tiene que haber perdón, reconciliación, restauración. Y si nosotros vamos a ser el instrumento para que Dios haga esto en nuestras familias, vamos a tener que ser como Jacob. No vamos a llegar echando bibliazos o predicaciones que confronten a la familia. ¿Cómo vamos a llegar primero? En humildad, con entendimiento, buscando el reencuentro en amor, para después que el testimonio sea el que atraiga a las personas, ¿verdad? Y no que nos aleje. Entonces se restaura el orden divino que se da en una familia, y esta familia se somete en obediencia a la palabra de Dios. Leo nuevamente la definición, el concepto. La restauración familiar es el proceso de sanidad, perdón, reconciliación y restablecimiento del orden divino que se da en una familia que se somete en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, como vemos, es un proceso, y muchas veces no hemos caminado en ese proceso, y por eso no vemos que las familias sean totalmente restauradas, ¿sí? Entonces es parte del aprendizaje. ¿Cómo se inicia ese proceso de restauración? Pues lo estamos diciendo, las familias inician su proceso de restauración a partir de la escucha del Evangelio. Puede ser que escuche uno o varios de los miembros de la familia, pero casi siempre comienza con uno que escucha. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser un hijo. Muchas veces ha sido un hijo el que escucha primero, y él es el que comienza a compartir y a dar testimonio. A veces ha sido la mamá quien primero recibe, o el papá. Entonces, ¿cómo inicia ese proceso de restauración? Cuando una o varias personas de la familia escuchan con atención la predicación del Evangelio del Reino. Escuchan el Evangelio y se acercan a Dios en fe. Recordemos que el Espíritu obra por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Escuchamos el Evangelio, las buenas noticias de salvación que hablan de toda la obra de Cristo, y el Espíritu Santo pone fe en nosotros para creer en esa obra redentora de Cristo. Entonces se acercan a Dios en fe y en arrepentimiento. Es decir, oí, creí, y por lo tanto doy el paso. Quiero cambiar, ¿sí? Reconociendo a Cristo como mi Salvador, reconociéndolo como mi Señor, reconociendo mi condición de hijo de Dios, comienzo a renovar mis pensamientos. Eso es arrepentimiento, cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir, y entonces cambia mi manera de relacionarme. Este proceso implica reconocer y confesar los pecados y los errores cometidos en incredulidad y en desobediencia. Muchas veces se cometieron errores y faltas graves por falta de credibilidad, no se conocía la palabra, y en otras ocasiones por desobediencia concreta. Ahora, en la naturaleza, esa naturaleza ya es desobediente desde origen. Todos traemos esa naturaleza, y muchas veces ni cuenta nos damos que nuestra rebelión en sí es contra Dios, pero lo hacemos rebelándonos contra las autoridades, contra el papá, contra la mamá, contra el patrón, y ahí está reflejándose lo que está dentro de nosotros. Así que una vez que este proceso se da de arrepentimiento, de cambio, de reconocimiento, es porque se creyó en el sacrificio de Cristo, el sacrificio en la sangre que limpia todo pecado y que nos libera de toda culpabilidad. Si la persona que ha sido perdonada, reconciliada, que es hecho hijo de Dios, comienza así su proceso. Y el deseo es que esto impacte a toda la familia, en lo inmediato, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo nos revela por el Espíritu que este proceso de restauración en nuestras vidas se llama santificación.
Este proceso de restauración en nosotros, una vez que somos salvos, se llama santificación. Y este proceso va a impactar a la familia, en el cual vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Este proceso nos lleva a ser transformados, a ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Dice Pablo en la carta a los Corintios, segunda carta de Corintios 3:18, es la traducción, nueva traducción viviente la que voy a leer. Dice, así que todos nosotros, ¿quiénes somos todos nosotros? La iglesia, a quien nos ha sido quitado el velo. ¿Cuál velo? El de la ignorancia, el de la incredulidad, ¿sí? El de desconocimiento y de pecado. Nos ha sido quitado ese velo. Ahora podemos ver y reflejar la gloria del Señor. A quien se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Está claro aquí el proceso, ¿verdad? Pablo le está explicando a la iglesia, ustedes ya son salvos, pero no están todavía perfeccionados. Esto es importante, porque a veces nos hemos quedado hasta el primer punto. Ya soy salvo, ya soy perdonado, ya me puedo ir al cielo. No, hay un proceso, y ese proceso se tiene que vivir aquí en la tierra y en relación con los demás. ¿Estamos siendo qué? Perfeccionados, estamos siendo transformados a la gloriosa imagen de Cristo. Tenemos que parecernos cada vez más al Hijo Mayor. Ese Hijo Mayor que es Espíritu, ahora Cristo es Espíritu, ¿dónde está? Está en mí, ¿sí? Ese Cristo está en mí y está llevando a cabo ese proceso de transformación. Pero lo tienen que ir viendo los demás, se tiene que notar. También dice Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Dice, no quiero decir, dice Pablo, no quiero decir que ya llegué a la perfección. El apóstol Pablo lo está diciendo a la iglesia de Filipos, también se lo dijo a Corintios. No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Es un proceso. No, ya llegué, no. Estoy en el proceso, sigo adelante y estoy tratando de alcanzar esa meta. ¿Cuál meta? La de la perfección. ¿Sí? Pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Entonces, no fui yo quien alcanzó a Jesucristo, fue Jesucristo el que nos alcanzó a nosotros. ¿Sí? Él fue el que nos llamó, Él nos eligió y nos lleva en ese proceso de gloria en gloria, transformándonos, perfeccionándonos. Así que podemos entonces hasta aquí decir que el proceso opera por gracia. No es por esfuerzos nuestros, no es por méritos, es porque Dios nos eligió y nos llamó. ¿Desde cuándo? Dice la Escritura, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Esa es una cosa que no nos cabe en la cabeza, pero es revelación de Dios. Somos elegidos, fuimos traídos en este tiempo específicamente, en esta época a la tierra para vivir el proceso de transformación, pero ya éramos en Cristo. Hoy estamos regresando a donde venimos, estamos en el camino, todavía no hemos llegado a casa, estamos siendo perfeccionados a la imagen del Hijo Jesucristo para finalmente estar reunidos con Dios el Padre. Así que opera por gracia, es decir, que es Dios quien toma la iniciativa de elegir a una persona y a su familia. Elige a la persona y a la familia para guiarlos por el camino de salvación y de restauración. Un ejemplo de ello lo vemos ahí en Génesis 7:1, que lo vimos en el devocional de esta semana. ¿De quién habla Génesis 7:1? De Noé. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Noé, a ti he hallado justo. ¿A quién? ¿A quién halló justo Dios? A Noé, a un varón de toda la humanidad que existía en ese tiempo. Eligió a uno. No fue Noé quien eligió a Dios. Noé ya venía en el linaje de aquellos que Dios iba a apartar,
Pero Dios en un tiempo específico, histórico, concreto, llamó a Noé. A él lo eligió. A ti he hallado justo. Y por causa de ti voy a salvar a toda tu familia. ¿Cómo ven? Por causa de ti, de tu justicia delante de mí, que yo le he visto, que te estoy apartando, voy a salvar a toda tu familia, a tu esposa, a tus hijas y a tus yernos. ¿Hasta dónde llegó la bendición? ¿Quieres que tus yernos sean salvos? Que tus nueras sean salvas. Por causa de ti, por uno. Es decir, la familia de Noé no era salva, no era justa. Los yernos tampoco. Fue por causa de Noé. A él lo eligió. Pero no fue inmediato. Después de que Dios habló con Noé, pasaron 100 años para que se llevara a cabo todo el proceso. ¿Qué hizo Noé después de que Dios le dio esta promesa de que iba a salvar a su esposa, a sus hijas y a sus yernos? Perseveró, trabajó, obediente a Dios, creyéndole en todo y siendo testimonio para su esposa y para sus hijas. ¿Cuántas veces le repetiría a su esposa y a sus hijas y a sus yernos: ustedes van a ser salvados del diluvio? Todavía no sabían ni qué cosa era el diluvio. Ustedes van a ser salvados, se va a inundar toda la tierra. Pero Dios me prometió que a mí y a ustedes no nos va a pasar nada, que vamos a salir adelante, porque Él ya nos guardó, ya nos eligió. Y se dedicaron a trabajar para construir el arca. Y se cumplió la promesa. ¿Sí? Fue salvado Noé, su esposa, sus hijos. Así eran hijos, y sus nueras, ¿verdad? Es decir, toda la familia, y aún la familia ampliada. ¿Vamos? La promesa hoy es para mí y es para ti. A ti te eligió el Señor. Y la bendición es para ti y para toda tu familia. Pero hay que caminar el proceso. El proceso es por gracia. No por tus esfuerzos, no por tus méritos, sino porque tú perseveres entendiendo, creyendo, caminando por fe en que la promesa de Dios es verdad, hasta que se cumpla. ¿Sí? Así que entonces también opera por fe. La restauración opera por gracia y opera también por fe, no por la vista, no por los esfuerzos, es por fe. ¿Qué significa esto? Que el mismo Espíritu de Dios es quien nos convence de pecado. Así empezó el proceso. Él nos convence de pecado, nos da la seguridad del perdón y testifica a nuestro espíritu que ahora somos hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu mismo les da a ustedes testimonio de que son hijas e hijos de Dios, para que caminen por fe, no por vista, no por obras, ¿sí? No por obras, que cada vez que fallamos digamos, híjole, pues no, entonces a lo mejor no soy hijo o no soy hija. No, no es por las obras. ¿Por qué es? Por la fe en la palabra de Dios, en la obra de Cristo. Entonces, por gracia y por fe yo camino, yo persevero en la promesa. Primero, para que se dé la perfección en mí, a la que estoy llamado, dice Pablo, es una meta, es como ir en una carrera, es el ejemplo que nos da él. Tú sigue corriendo la carrera, no es una carrera de velocidad, no le vas a ganar a nadie, es una carrera personal, ¿sí? Es de resistencia. ¿Sí saben lo que es una carrera de resistencia? ¿Sí? Muchos kilómetros perseverando, ¿sí? A paso suavecito, 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 sin acelerarse, hasta llegar a la meta. ¿Sí? Así que es el Espíritu quien obra en nosotros y nos confirma que somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo, porque hemos sido perdonados, porque tenemos una nueva naturaleza. A partir de esta experiencia seguimos caminando por fe. Es decir, somos salvos por la fe,
Somos reconciliados por la fe y estamos siendo restaurados por fe, no por las obras, ¿sí? No por la vista. Seguimos entonces creciendo y aguardamos el cumplimiento de la palabra de Dios para nuestras vidas, en nosotros y con la familia. Hay una parábola que nos ilustra cómo sucede este proceso, y es la parábola del hijo pródigo. Todos la conocemos, ¿verdad? Que está ahí en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. No la voy a leer toda en este momento, pero ustedes recuerdan lo que pasó. El hijo menor le pidió al padre la herencia antes de que el padre falleciera, ¿verdad? Y una vez que el padre le dio la herencia, se fue y la desperdició, ¿sí? De hecho, la palabra pródigo quiere decir derrochador, ¿sí? Él fue y derrochó todo lo que el padre le dio. Y por allá lejos, a donde se había ido, una vez que se quedó sin recursos, dice que vino un tiempo de hambre, un tiempo de crisis, como muchas veces puede estar ya sucediendo a nuestro alrededor, ¿sí? Y entonces no tenía ni para comer y tuvo que buscar la manera de cómo sobrevivir, y finalmente le dieron la oportunidad de que cuidara y alimentara a unos puercos. De ser el hijo del hacendado del Señor, terminó alimentando puercos y limpiándolos. No es muy agradable, ¿verdad? Pero dice que cuando estaba alimentando a los puercos, hasta se le antojaba comer el alimento de esos animales. De ese tamaño era su hambre, su necesidad. Y dice, ese quebranto que vino a su corazón, lo hizo volver en sí. Así dice la Escritura, y volvió en sí, ¿sí? Es el proceso de quebranto, de arrepentimiento, que obra por el Espíritu, ¿sí? Entonces dice, volvió en sí, y entonces dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Voy a regresar a la casa de mi Padre, porque allá hasta los más humildes empleados o siervos tienen mejor comida que yo. Entonces voy a regresar y le voy a pedir perdón y me voy a humillar y le voy a decir, Padre, sé que no tengo derecho a ser tu hijo, hazme uno de tus siervos con tal de que me des comida y casa aquí. Eso fue lo que él pensó. Esta era la reflexión. Y a la reflexión le puso acción y fue a la casa de su padre. Y la sorpresa es que cuando él va llegando a la casa, todavía ni siquiera llega, sale el padre a recibirlo, ¿verdad? Dice, salió el padre corriendo y lo abrazó y lo besó. Algo parecido a lo que acabamos de ver con Jacob y con Esaú. Y seguramente lloraron, y entonces el hijo quiso hacer lo que había pensado hacer, lo que había reflexionado. Decirle las palabras que ya él había dicho. Padre, he pecado contra ti, perdóname, no tengo derecho a ser tu hijo. Y se hinca y el padre le dice, no, hay fiesta, este es motivo de fiesta. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto, ¿verdad? Y maten el becerro y denle ropas elegantes y póngale el anillo. Todo eso habla de restauración. Es reconciliado con el Padre y es restaurado. Regresó a la casa del Padre. Tú y yo estamos en ese proceso. Estamos regresando a la casa del Padre. Y ya nos ha dado las vestiduras de hijos. Y nos ha dado autoridad, que es el símbolo del anillo. Tenemos la autoridad del Padre para en fe perseverar hasta que la familia nuestra alcance también eso. Y que muchas personas que nos rodean también reciban esa bendición. Tercero, dijimos que opera por gracia, opera por fe y opera de forma relacional. Opera en las relaciones. El proceso de restauración no se da en tu vida de manera aislada, ¿no? En cuanto somos hijos, Dios nos pone en su cuerpo, en la familia de la fe, para que allí se desarrolle el proceso. Es en las relaciones, no es individual. La salvación es personal, pero no es en soledad, no es en individualidad, es en relación. ¿Sí? Entramos al cuerpo de Cristo y fortalecidos en el cuerpo y creciendo como familia en la fe, testificamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a todos. ¿Sí?
Entonces, es tanto en las relaciones dentro del cuerpo de Cristo como en las relaciones familiares. El universo inmediato después de la iglesia es la familia, es la célula. Allí es donde se va a generar ese proceso de perfeccionamiento, de restauración. Así que la conversión personal es genuina y se perfecciona en las relaciones familiares, en la comunión con la familia de la fe y también con las diferentes esferas donde se mueven los hijos de Dios. Es en las relaciones donde se perfecciona, ¿sí? Un ejemplo de esta manera de operar, pues lo vemos ahí en el hijo pródigo. El hijo pródigo regresa y aún es restituido a la familia. Allí en la familia es donde es restaurado, allí es perfeccionado, allí vuelve a vivir como hijo en la casa del Padre. Ahora vamos a ver Lucas 8. Lucas capítulo 8. Versículos 34 al 39. Es el pasaje del endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. ¿Sí? Jesús fue hasta la región de Gadar a encontrarse con este personaje. Nuevamente nos habla de la gracia de Dios. Es decir, ese gadareno andaba enloquecido, andaba endemoniado. De ninguna manera él buscó a Dios, ni esperaba tener un encuentro con Dios. Fue Jesús el que fue hasta allá a verlo. Había propósito en ello. Había propósito divino en ir a buscarlo para rescatarlo de la esclavitud en la que estaba, en la opresión en la que vivía. ¿Sí? No vamos a leer todo, pero vamos a leer ahí los versículos 34 al 39. Dice, cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo sucedido, ¿qué fue lo que sucedió? Que Jesús liberó a aquel hombre, ¿verdad? Dice que ese hombre que lo ataban con cadenas y ya incluso las cadenas las rompía, vino al encuentro de Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dijo, sal de allí. Pero antes de eso preguntó que quién estaba ahí en él, cuál era su nombre. Dijo, somos legión. Sí, no tenía nada más uno, eran muchísimos los que estaban apropiados de aquel hombre, esclavizándolo. Jesús lo libera y manda a los demonios, a los cerdos. Entonces aquí dice, cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo que sucedió, huyeron y fueron a contar todo esto en la ciudad y por los campos. ¿Qué fueron a contar? No el mensaje del evangelio, fueron a contar lo sucedido, lo impresionante que había sido, cómo aquel hombre había sido liberado. Y la gente salió a ver lo que había sucedido y llegaron hasta donde estaba Jesús. Y se encontraron con que aquel hombre de quien habían salido los demonios estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Ese endemoniado al que todos le temían, al que nadie lo podía ya controlar, que andaba ahí hasta entre los sepulcros, ese lo encontraron vestido, limpio, en plena sobriedad, en buen juicio, sentado junto a Jesús. Sorprendente, ¿sí? Era un milagro tremendo. ¿Qué sucedió con los cerdos? Pues los cerdos fueron a dar al río, ¿verdad? Allá al mar, se despeñaron, ¿sí? ¿En qué pusieron los ojos la gente de Gadar? Dice, vieron a este hombre a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo. Los que habían visto todo esto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. Después de que liberó a este endemoniado, la gente lo corrió. ¿Por qué lo corrió? Pues porque estaban perdiendo sus cerdos. Temían que no sé cuántas cosas más hiciera Jesús con los milagros y les fuera a afectar más su patrimonio. Si no pusieron los ojos en el milagro de salvación, de liberación,
de restauración de este hombre, ¿verdad? Dice, atención aquí, fíjense lo que pasa con el hombre ya restaurado. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús que lo dejara estar con él. ¿Qué quería el gadareno ya una vez restaurado? Quería estar con Jesús, permanecer con él, como un discípulo, irse con él. Jesús dice que subió a la barca y entonces ¿qué hizo con el gadareno? Lo despidió. ¿Pero qué le dijo? Dice el versículo 39. Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa. ¿A dónde? Con su familia, ¿verdad? Vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. ¿Dónde va a darse el proceso de restauración y el alcance de bendición? En la familia. ¿Sí? Pues pudo haberle dicho, sí, sígueme. Pero no, había un propósito mucho más grande. Esta región era una región de gente pagana, que no conocía de Dios, adoraban ídolos. ¿Sí? Y sin embargo aquí le dice, ve a tu casa. ¿Qué salvación venía a esa casa y a ese lugar? A través de este hombre que había sido liberado. Dice, vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. No solamente a su casa, él fue predicando por toda la ciudad. Esa es la respuesta que debe haber en nuestras vidas. Una vez que tú has conocido al Señor, que eres perdonado, reconciliado, que experimentas, es una experiencia, no es un evento emocional, es una experiencia que alcanza el entendimiento por la revelación. Entonces, por gracia, por fe. Y una vez que ya estás en la gracia y en la fe, a las relaciones. Vuelve a tu casa. ¿Dónde empezó todo el problema o las herencias de heridas, de dolor, de resentimientos que traes en tu vida? Allá en tu casa. ¿No empezó ahí? Todos venimos de familias quebrantadas, de familias dolidas, de familias destruidas, de diferentes maneras. Y las personas están dolidas, resentidas, ¿sí? Con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Pero una vez que venimos al conocimiento de Dios y somos perdonados, sanados, reconciliados y entramos en el proceso de restauración, es ir a la familia, a dar testimonio, no solamente con palabras, sino con nuestra forma de vida. ¿Estamos? Hay otros ejemplos que ya ahorita no nos da tiempo, pero recuerden ustedes a un centurión romano, ¿sí? ¿Se acuerdan del centurión romano? En la casa de Cornelio, ¿sí? Era un romano, un soldado, jefe de una porción de ejército, y mandó llamar a Pedro a su casa, porque tuvo una visitación, una revelación divina. Y fue Pedro y le predicó el evangelio, y dice la escritura, y fue salvo él y toda su casa, toda su familia. Es otro ejemplo de cómo opera, ¿sí? En la gracia, en la fe y en la familia. Otro pasaje muy conocido es el del carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan ustedes del carcelero? ¿Sí? Allí en Filipos agarraron a Pablo y a Silas, los golpearon, los encerraron en una cárcel y los pusieron al cuidado de un carcelero. Y el carcelero los puso hasta el rincón último de la cárcel, ¿verdad? Bien guardados. Y aquellos hombres, Pablo y Silas, en vez de estarse quejando, adoloridos por la golpiza que les habían dado, ¿qué empezaron a hacer? A cantar y a alabar al Señor y a orar. Y todos los presos, incluido el cuidador de la cárcel, lo escucharon. Y dice que al estar alabando al Señor y al estar cantando hubo un temblor. Y con ese temblor fuerte se abrieron las rejas. Y el carcelero, una vez que pasó el temblor, se levantó pensando que ya todos habían escapado. Y en ese momento decidió quitarse la vida. Dijo, mejor me suicido, porque si no, pues de todas maneras me van a matar, al haber permitido que se hubieran escapado. Y cuando él está a punto de quitarse la vida, Pablo dice, no, espera, todos estamos aquí.
Nadie se ha ido. ¿Por qué no se fueron? Si se había abierto la cárcel, pudieron haber escapado. ¿Sabes por qué Pablo y Silas no se fueron? Porque ellos estaban más libres que los que estaban ahí encerrados. La verdadera libertad es donde está el Espíritu de Dios. Y nadie se fue. ¿Sí? Se entendían ellos que era un resultado de la obra de Dios todo lo que había sucedido. Y entonces evitan que este carcelero se mate y además le predican el Evangelio. Dijo el carcelero: ¿qué debo de hacer? Esa fue la pregunta. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? No era judío, era un gentil, así como nosotros. Le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Hechos 16:31. Vamos viendo la promesa. ¿Dónde se da el proceso? Pudo haber dicho nada más al carcelero: pues vamos a predicarte el Evangelio, conoce a Jesucristo, te perdona tus pecados y listo. No, vas a ser salvo tú y toda tu casa, como fue desde Noé, como fue con Abraham y como ha sido todo el proceso hasta Jesucristo. Y aquí estamos ya hablando del cumplimiento del nuevo pacto con las familias, ¿sí? Igual que tú y que yo. Bueno, para terminar, tres pasos que tú y yo podemos dar buscando la restauración de la familia, ¿sí? Somos salvos ya nosotros, pero queremos extendernos a la familia. Hay un pasaje que nos habla de esto en Jeremías 15:19. Jeremías 15:19. Dice ahí: por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré. De esto estamos hablando, ¿verdad? Jeremías dice: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Aquí está el proceso descrito en este versículo, Jeremías 15:19. Primero, si te arrepientes. Ya hablábamos de esto, ¿verdad? Es un acto de gracia, pero ese acto de gracia por la predicación del Evangelio nos llama a cambiar de manera de pensar y de vivir. Eso es arrepentimiento. En el original la palabra arrepentimiento también quiere decir si te vuelves a mí. Si te vuelves a mí. ¿Por qué? Porque hemos estado separados de Él. Entonces el primer llamado es volverse a Dios, acercarse a Dios. Lo que estaba separado ha de ser reconciliado, ha de ser reunido con Dios. Así que el primer paso para la restauración, tanto de una vida como de una familia, es resolver el tema de la separación. ¿Sí? Lo primero que tenemos que compartir, más que de religión, es el entendimiento de que estamos separados de Dios, toda la humanidad, y que la única manera de ser reunidos, de quitar esa separación, es Jesucristo, la obra que ya Él realizó, que hoy es la única manera de quitar la distancia que hay de por medio, para que entonces el Espíritu cambie nuestra manera de pensar y de actuar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser como Jacob, ser humildes y buscar ese encuentro, ese reencuentro con la familia, testificándoles. El Señor le dijo a Jeremías: realmente necesitas cambiar tu forma de pensar, necesitas sabiduría del cielo, porque hoy estás en una condición, en la condición en que estás, se debe a tu mentalidad. La mentalidad de la naturaleza pecadora te ha llevado a vivir lo que hoy vives, que fue el ejemplo que vimos con el hijo pródigo. Fueron sus propias maneras de pensar, fueron sus propias decisiones los que lo llevaron a ser un derrochador, y fue la obra de Dios en su vida la que lo hizo retornar, ¿sí? Porque la gracia estaba sobre la casa del Padre. Eso lo entendemos, ¿verdad? Espiritualmente estamos en esa misma condición nosotros. Entonces, primero, arrepentimiento. Segundo, evitar hablar en vano. Le dice a Jeremías: si evitas hablar en vano y ya hablas lo que en verdad vale, entonces podrás
servirme. Es decir, que cada uno de nosotros, una vez que ha tenido este proceso o ha iniciado este proceso de restauración, necesitamos cambiar nuestra forma de hablar. Ahí en casa, allí entre los conocidos, los amigos, ya no vamos a seguir hablando igual. Ya no palabras tóxicas, ya no la queja, ya no la amargura, ya no el resentimiento, ya no las ofensas, ¿sí? Sino blandas respuestas, amabilidad, amor, encuentro, humildad. ¿Entendemos lo que se requiere de nuestra parte? El Espíritu está obrando en nosotros y va a estar obrando en los demás por nuestro testimonio. Y claro, por las palabras también que usemos nosotros. Así que necesitamos cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos, para que cambie el ambiente familiar donde estamos. Nuestra boca ha de ser el instrumento del Espíritu. Nuestra boca ha de ser instrumento del Espíritu. Ya nada de cosas tóxicas, ni groserías, ni insultos, ni gritos, ni negativismos. No descalificar a nadie. Ahí se va a dar testimonio de que el Espíritu vive en nosotros. ¿Sí? ¿Se puede? Sí se puede, ¿verdad? Porque su Espíritu está en nosotros. Recordemos la experiencia que tuvo Ezequiel. ¿Se acuerdan del profeta Ezequiel allá en el capítulo 37? Ya no alcanzamos a ir allí, pero ¿se acuerdan que a Ezequiel, al profeta, Dios lo llevó a hablarle a unos huesos secos? Le dijo al profeta: ¿crees que estos huesos secos que están ahí podrán vivir? Dijo el profeta: solamente tú lo sabes, Señor. Dijo: háblales, háblales. ¿Cómo? ¿Cómo se van a empezar a restaurar? Háblales, ¿sí? Tú háblales a esos huesos y empieza a profetizarles. Y entonces empezó a profetizarles y los huesos empezaron ¿a qué? A llenar, ¿sí? A cubrirse, ¿sí? De músculo, de tendones, de todo, a articularse. Luego le dijo: y sopla aliento de vida sobre ellos. Ese es el llamado a nosotros. Cambien su manera de hablar. Para eso, pues hay que cambiar nuestra manera de pensar por el Espíritu. Y entonces habla vida, habla consuelo, habla edificación. Haz a un lado todo aquello que no restaura, para que entonces la familia sepa, conozca que Dios está en ti y que no le estás hablando de religión, sino de una nueva naturaleza, una nueva vida. Amén. Y tercero, dijimos que eran 3 pasos. Cambiar, primero arrepentimiento, segundo cambiar nuestra forma de hablar, de comunicarnos, y tercero dice ahí Jeremías, que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. ¿Qué es lo que ha sucedido en muchas familias? Pues que alguien comienza a conocer de Cristo, pero llega a su casa y se comporta igual que los de su casa. O sea, no hubo diferencia, ¿sí? Va con los amigos y se sigue comportando igual, habla igual, piensa igual. Entonces, ahí no hay un cambio. Dice que ellos se vuelvan a ti, pero para que ellos se vuelvan a ti, pues tú tienes que dar un testimonio diferente, ¿verdad? Que te pregunten, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Ustedes creen que no le preguntaron al endemoniado gadareno? Oye, ¿qué te hizo ese hombre Jesús? Si tú estabas perdido, loco, fanático, ¿verdad? Muerto. ¿Qué te pasó? Todos necesitamos que nos hagan esa pregunta. ¿Qué te pasó? Porque ya tú no eres la misma. Tú no eres el mismo. Hoy hablas de diferente manera. Hasta tu rostro ha cambiado, ¿verdad? Te vistes de diferente manera. ¿Qué pasó en ti? Pues que Cristo está en nuestra vida, ¿verdad? Y entonces dice que ellos se vuelvan a ti. Sé ejemplo para ellos en palabras, en conductas y en actitud. Ser ejemplo en palabras, en conducta y en actitud. Y no intentes forzar cambiar a la otra persona. No es nuestra tarea. Nosotros no vamos a cambiar a nadie. Yo creo que ya a lo mejor lo hemos intentado y vemos que eso es imposible. Nadie va a cambiar
porque queramos que cambie. Tú cambia, tú haz la renovación de tu mente, de tu estilo de vida, y en consecuencia los demás habrán de hacer sus propios cambios. Pero si tratas de forzar a que las otras personas cambien, o esperar a que ellas cambien para tú cambiar, tampoco va a funcionar. ¿Sí? Es algo personal. Que la obra de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Quizá el otro no cambie, quizá el otro o la otra no esté dispuesta. Vamos a tener que tener paciencia, humildad y perseverar, sabiendo que es por gracia, es por fe y es en las relaciones, ¿sí? Y yo hago mi parte, hablando correctamente, pensando correctamente, siempre privilegiando la relación. Allí es donde se va a perfeccionar nuestra vida como hijos de Dios, y ahí se puede alcanzar a la familia para que sea salva. Así que restaurar a la familia implica pues perdonar, implica reconciliarse, implica dar un testimonio diferente de nuestra manera de vivir, implica ser sencillos, con un corazón de aprendices y siempre dispuestos a poner en primer lugar a los demás. Siempre poner en primer lugar a los demás. Dice Efesios, para terminar, le decía Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos. No se trata de que llegue uno solo, ¿sí? No es una carrera de velocidad para ganarle a los otros. Es una carrera de perseverancia, de constancia, de fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es? Cristo. Hasta que Cristo se perfeccione en nosotros, hasta que todos alcancemos esa perfección en Cristo. Amén. Vamos a estar de pie. Dice en esta versión Reina Valera contemporánea, Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo? Por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En ese proceso estamos, ¿sí? Dios nos está llevando a la restauración, al perfeccionamiento, y tenemos la promesa de que nuestra familia puede alcanzar también esa misma gracia que ya nos ha dado bendición a nosotros, para que seamos de bendición también a los demás. Amén. Y por supuesto, las relaciones en la iglesia como cuerpo son fundamentales para sostenernos, para animarnos, para consolarnos, para edificarnos con la palabra. Aquí es donde está la fuerza espiritual para que sigamos nosotros siendo constantes, ¿sí? Dando el Espíritu en nosotros y con nosotros fortaleciéndonos. Amén. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu obra de salvación, de reconciliación, de perdón, de justificación y de restauración que hoy estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque no éramos merecedores de ellos, Señor, porque como todo ser humano nos habíamos apartado de ti, Señor. Nuestra naturaleza de pecado nos llevaba, Señor, a incredulidad y en desobediencia separarnos de ti, ser rebeldes ante ti, Señor. Pero tu gracia nos alcanzó, Señor, y tu Espíritu trajo la revelación, el entendimiento, la fe a cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, por esta revelación y por la fe, es que estamos caminando de manera perseverante, Señor. Y creemos que así como lo hiciste con estos hombres y mujeres de fe en la Escritura,
así será también en nuestras vidas, Señor. Que cada uno, que cada una, Señor, recibirá esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Lo creemos, Señor, y ponemos a nuestras familias delante de ti, Señor. A nuestros hijos, a nuestras hijas, a padres, a hermanos, amigos, compañeros de trabajo, Señor. Aquellos con los que amamos, a los que les tenemos afecto, estima, aquellos que has puesto, Señor, delante de nosotros para que intercedamos por ellos. Hoy los levantamos delante de ti, Señor, y te decimos: trae salvación, Señor, trae reconciliación a todas estas personas, Señor. Que la gracia los alcance así como nos alcanzó a nosotros, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por Cristo que está en cada uno de nosotros, Señor, porque se está llevando a cabo ese proceso de perfeccionamiento, Señor, y queremos alcanzar esa meta de todos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En eso queremos crecer abundantemente, Señor. Que tu obra sea plena en cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida, y es la fuente, Señor, en la que nos fortalecemos, en la que estamos afianzados, en la roca firme que eres tú, Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si le damos una ofrenda de aplausos al Señor?